Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de tener hoy, que nos reciba el día de hoy la licenciada Beatriz Carrasco. Ella es psicóloga, terapeuta familiar y especialista en trastornos de alimentación. Es por eso que quise que nos acompañara hoy, para poder hablar de algo que está íntimamente relacionada con la relación que tenemos con la comida, que es pues, justamente el manejo de nuestras emociones. Pero no podemos atacar un problema si no lo identificamos. Entonces quisiera que ella, como especialista del área, nos platique cómo se relaciona el tema de las emociones y la comida. Muchas gracias, Liz, primero por la invitación y por abrir este espacio a un tema poco explorado, pero pues que se presenta de manera frecuente, sobre todo en un país como México, donde la comida juega un papel muy importante en este asunto que tiene que ver con los afectos y con las demostraciones de cariño, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, voy a iniciar hablando que el ser humano, desde que nace, tiene dos necesidades importantes. Una necesidad que pertenece al área de lo físico, estar alimentado, no tener sed, en lo que se refiere a no tener calor ni frío, estar arropado, estar limpio, y estas necesidades tienen que ver con el área biológica. Y hay otra demanda que desde el bebito ya existen, que es una demanda de afecto. El bebé no solamente pide ser alimentado, también pide ser mirado, que le hablen, que lo carguen, que lo abracen. Pero muchos papás y mamás, confunden y creen que todas las demandas que lanza un bebé tienen que ver con el ámbito de lo físico, y no, hay bebés que únicamente lo que buscan es que les hagas caso, que juegues con ellos, es decir, lo que están demandando es afecto. Cuando un bebé manda estas demandas de afecto y recibe alimento, ahí tenemos el origen de un posible problema de la alimentación vinculado a las emociones. En la mente de este bebé quedará asociado que cuando yo demandé amor, me dieron comida. Y entonces esto permanece ahí grabado en mi mente y se va a presentar años posteriores, ¿sí? Entonces efectivamente hay una relación directa entre un mal manejo de las emociones y la forma en que nos vinculamos con la comida. Un grupo de personas deja de comer, como es en el caso de la anorexia, y otro grupo de personas recurre a la comida en exceso, como en el caso de la bulimia y el comer compulsivo, cada vez que existe una emoción. Yo me topo, esto que lo mencionas, yo me lo topo muy seguido en consulta, ¿no? Los pacientes tienen algún problema laboral, tienen algún problema familiar, se están divorciando, no sé. ¿Y qué pasa? Es cuando ahí justamente se detona su problema de peso. Es ahí justamente donde empieza a comer de una manera descontrolada, y es ahí donde se dan los problemas después de salud, ¿no? Pero ahora, pues tú lo dices bien, esto empieza desde el nacimiento, ¿no? Lo vamos educando, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué más nos puedes decir acerca de ello? Como tú dices, en la niñez o en la adolescencia o en la edad adulta hay un detonante que no es el origen, solamente es como el botón, como la palanca que hacía falta accionar para que se desencadene un problema alimenticio. Y generalmente pues tiene que ver con una situación donde la persona no encuentra qué hacer, o la situación se sale de control, que entonces encuentran un refugio en la comida, evitándola o recurriéndola a ella, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la gente que recurre constantemente a la comida, que son los pacientes que más buscan ayuda, en el caso asociado al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? Lo que pasa con esos pacientes es, nuestro organismo, hablando en particular del aparato digestivo, manda señales muy claras de hambre física, ¿no? Que luego se confunden en este tipo de pacientes. Las pasan de largo, ya no las pueden identificar, y el paciente entonces empieza y come. Luego el aparato digestivo manda otra señal, que es la contraparte del hambre, que es la saciedad. Y la saciedad es ese estado, no cuando quedamos a reventar, no, es un paso anterior, cuando hay un estado de bienestar, ya no hay hambre física, y ahí la persona debería detenerse. ¿Qué pasa? Y el paciente sigue comiendo.
Lo que pasa es que de la saciedad en adelante ya no hablamos de hambre física, ya no tiene que ver con un asunto biológico, es una emoción. Lo que el paciente tiene que descubrir es cuál es la emoción que lo lleva a seguir comiendo aún sin hambre física. ¿Cuál es el efecto de comer en exceso? Es un estado de somnolencia, comer en exceso causa aletargamiento, causa flojera, causa como un estado de pasividad, donde en ese momento la emoción queda anestesiada y el paciente no siente tristeza, no siente enojo, no siente angustia por un breve periodo de tiempo. Y entonces aprenden que la comida es su analgésico, su somnífero, su ansiolítico o su antidepresivo. Hay gente que la comida la utiliza como una compañía, como una manera de llenar un hueco, porque ellos creen que hay un hueco, y sí hay un hueco, pero ellos están llenando un hueco que tiene que ver con el aparato digestivo, y el hueco que está desocupado tiene que ver con las emociones. Entonces aprenden que la comida los tranquiliza. Como este dicho que es muy popular entre los mexicanos, las penas con pan son buenas, o menos, ¿no? Y yo lo que les digo es, no, las penas con pan siguen siendo penas, pero además ahora ya tienes otro problema. Comiste sin hambre física. Entonces, los problemas siguen siendo problemas aún cuando el paciente recurra a la comida. Esto también se agrava porque el estómago es como una bolsa. El estómago se adapta a la cantidad de comida que le des. Entonces esto se vuelve como una bola de nieve donde el estómago se empieza a agrandar y te va pidiendo cada vez más comida. Entonces llega un punto donde ya ese límite, pues obviamente porque las emociones están mal, ese límite no se establece y el cuerpo tampoco ya no puede tener un control porque es tan grande el tamaño de tu estómago que te pide más y te pide más y te pide más. Y pues obviamente se van haciendo, o se van añadiendo otras complicaciones. A ver, Betty, platícanos, ¿qué factores me pueden predisponer a mí como individuo a desarrollar un trastorno como comedor compulsivo donde no puedo parar de comer? Hay dos factores principales para la aparición de un trastorno alimenticio y un tercero que puede o no estar presente y que generalmente única y exclusivamente sirve como el detonante, como el botoncito que hacía falta apretar para que se active todo esto que ya tenemos, ¿no? Yo lo veo así, tenemos una licuadora y el primer elemento que metemos en el vaso es lo familiar. Nunca habrá un trastorno alimenticio si no se presenta lo familiar. Yo entiendo que luego esta parte es como difícil de identificar, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente es un adolescente, el argumento de los papás es, fue en la escuela. En la escuela alguien le dijo que podía comer y vomitar, o en la escuela le metieron la idea de que tiene obesidad y no. El primer factor importante es lo familiar y estamos hablando de familias con mala comunicación, es decir, con comunicaciones disfuncionales, no hay límites, no hay reglas claras, los roles, que son las funciones que cada miembro de la familia desempeña, están alterados, es decir, la hija parece la mamá parece la hermana, ¿no? Papás generalmente ausentes, metidísimos en el trabajo, en algunos casos puede haber problemas de alcoholismo y drogadicción, problemas conyugales ocultos. En apariencia vemos familias bien establecidas, con una buena dinámica, pero ya cuando empezamos a indagar, pues hay dificultades generalmente de pareja, hay secretos familiares que causan algún problema en la misma dinámica. Generalmente el paciente es el pilar y el soporte. El paciente está involucrado en problemas conyugales y a veces es el amigo o el confidente de alguno de los padres. Entonces, siempre hay problemas familiares en un paciente que tiene un problema alimenticio. Por lo general, son padres dominantes, controladores e intrusivos. Son padres controladores que incluso opinan en qué carrera debes estudiar, qué novia o novia debes tener, qué ropa debes usar. Son pacientes que en algunos casos la carrera que eligen fue por el papá, el novio con el que se casan es por la mamá, la ropa que usan, y estoy hablando de pacientes universitarios, aún mamá se las compra, no los dejan tomar decisiones y son papás intrusivos, es decir, que se entrometen en situaciones
que ya no deberían. Entonces, este asunto del control es un asunto que se repite en todos los casos donde hay un problema alimenticio. Entonces, ya tenemos en el vaso de la licuadora el asunto familiar. El segundo tema que metemos a la licuadora es lo individual. Son pacientes con historia de depresión, tendientes a la ansiedad, con mal manejo de sus emociones, con una baja autoestima, inseguridad, con problemas en sus relaciones interpersonales, solícitos, complacientes, que este asunto de ser solícitos y complacientes prefieren satisfacer las necesidades y las expectativas del otro que se olvidan de las suyas. Tanto se olvidan de ellos mismos que se olvidan de lo básico, de comer o de parar de comer. ¿Sí? Entonces ya tenemos el segundo elemento en la licuadora, la tapamos, y el tercer elemento que te decía que no es el importante, aunque luego los papás vengan y te digan que ahí fue el origen, no es cierto. El tercer elemento es lo social. Un anuncio en la tele, el comentario de alguien, saber que alguien está a dieta, que te hicieron un comentario negativo respecto a tu cuerpo, eso solamente es el botón que hacía falta apretar para que lo que tenemos en la licuadora empiece a mezclarse. Esos serían los 3 factores de riesgo para que se detone un trastorno alimenticio. Uno de los factores importantes para el desarrollo de un trastorno alimenticio es la familia. Se necesita además un trabajo con la familia y no todos sabemos cómo se trabaja con la familia. Entonces, se debe trabajar no solo con la familia, pero yo entiendo que en este momento, donde la economía está complicada, no podemos pedirle al paciente nutriólogo, terapeuta familiar, más el terapeuta individual. La ventaja de que algunos seamos terapeutas familiares y además tengamos como estos conocimientos en trastornos alimenticios es que nosotros podemos hacer las 2 funciones. Darle orientación y contención a la familia, porque es importante que la familia reciba información de qué se trata y cuáles son algunos cambios que hay que ir haciendo en casa, y se trabaje además con el paciente. Entonces, si no se trabajan con las familias de estos pacientes, los cambios que el paciente pueda generar, seguramente llegando a casa, la dinámica seguirá igual y todo lo que el paciente trabaja no tendrá un eco en su familia. Entonces, hay que poner a la familia y al paciente a trabajar en los mismos temas. Hay recaídas, ¿no? Exactamente. Hay recaídas psicológicas y nutricias si no se trabaja a la familia en conjunto. Claro, ¿no? sí. ¿Qué les recomendarías tú como terapeuta, como especialista? ¿Qué les recomendarías a esas personas que tal vez nos estén escuchando y que les empiece a hacer sentido esta parte de, sí es cierto, o sea, yo no como por hambre, yo como porque estoy triste, yo como porque estoy deprimida o como porque estoy enojada o enojado? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué herramientas hay desde tu visión para que ellos puedan tratar este tema? Ayudarles no a que originen una función, porque sí existen ellos, sino más bien como que la saquen, porque está ahí olvidada. Que empiecen a poner en práctica algo que se llama conciencia intraceptiva. Esto es la capacidad de poner atención a las señales que manda nuestro cuerpo. Y entonces lo primero que yo les digo es, la primera tarea es, toda la semana vas a identificar las señales de tu estómago cuando te pide comida. Y hay pacientes que dicen, yo no tengo hambre. Y les digo, eso es mentira. Nuestro cuerpo tiene su propio reloj biológico. Y nuestro cuerpo, independientemente de que estemos ocupados o no, de que nos olvidemos de comer o no, nuestro cuerpo nos va a indicar después de determinadas horas que nuestro estómago ya requiere alimento. Entonces, la primera tarea es, identifica las señales de tu estómago que te indican que tienes hambre estomacal. La siguiente es, ahora vas a comer y vas a tratar de identificar las señales de tu estómago de saciedad. Y cuando haya el deseo, y siempre hago la diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad de comer es de mi aparato digestivo. Deseo de comer es de una emoción. Y que traten de identificar cuál emoción está asociada a su deseo de continuar comiendo. Me parece que cuando el paciente, porque después regresan en la segunda sesión con el descubrimiento de si es cierto, mi estómago sí me manda señales de hambre y mi estómago sí me indicó en qué momento me debía detener. Y
Además, logré identificar que la mayor parte del tiempo tengo ansiedad. Entonces, con que trabajen esas 3 cosas, que desarrollen esta conciencia intraceptiva de poder voltear hacia ellos y separar lo físico de lo emocional, me parece que con que logren, así como primer paso, esta tarea, es un avance impresionante para poder seguir trabajando en los demás temas. Ayudarle al paciente a descubrir que con las emociones no se tienen que hacer cosas que haríamos con una necesidad física. Entonces, es ayudarles primero a descubrir desde cuándo están sintiendo esta emoción, qué han hecho con la emoción y qué es lo que se debe hacer con la emoción. Porque comer no supera la emoción, comer bloquea la emoción, ¿no? Yo lo que hago, les explico que a nivel de nuestro cerebro todas las emociones tienen un principio, una cúspide, un desarrollo y un desenlace. Tarde o temprano todas las emociones terminan. Comer lo que hace es bloquea la emoción, no la facilita ni la disminuye, la bloquea, pero esa emoción no se disuelve ni se evapora. Yo lo que les digo es, imagínate que tú la bloqueas y esa emoción se va a un contenedor. Cada vez que tú comes para anestesiarte, esa emoción se bloquea y se va al mismo contenedor, de tal manera que no estás resolviendo, solamente estás almacenando emociones. Entonces, lo que se tiene que hacer con las emociones es, deja que la emoción fluya, sabiendo que tarde o temprano la emoción va a llegar a su fin. En el transcurso del desarrollo de la emoción, puedes hacer cosas para aminorar la intensidad y que el transcurso de la emoción sea más rápido. ¿Qué? Escucha música, ponte a bailar, canta, habla con alguien, escribe, ponte a esculpir, salte a pasear. Estas actividades no bloquean emociones, ayudan a pasar la emoción de manera menos complicada. Eso es lo que la gente tiene que aprender a hacer con las emociones. Llegan pacientes con una historia donde no solamente vienen de un nutriólogo, sino a lo mejor ya intentaron con 4 y 20 dietas y productos y 1000 estrategias para bajar de peso. Y no quiere decir que la estrategia, bueno, hay estrategias sí pésimas que utilizan, pero que el nutriólogo haya sido malo. Lo que ocurre es que como el paciente nunca trabajó con las emociones, lo que ocurre es el paciente logra bajar de peso, recupera su peso saludable, lo da de alta el nutriólogo y ¿qué ocurre? Pues vuelve a los hábitos anteriores porque la emoción sigue allí. Continúa necesitando la comida como una forma de enfrentarse al dolor, al sufrimiento, a la depresión, al vacío, y entonces el paciente vuelve a subir de peso. Pero no quiere decir que esta estrategia nutricia hubiera sido inadecuada. Lo que ocurre es que el paciente nunca trabajó con su emoción y vuelve a utilizar la comida de manera inadecuada. Entonces, sí, de hecho estos tratamientos que deben ser tratamientos interdisciplinarios, ¿no? Y de verdad estar en contacto cada uno de los profesionistas, es para que el paciente trabaje todas las áreas, la parte alimenticia con ustedes y la parte emocional con el terapeuta. De esa forma, ya que damos de alta a un paciente, aun cuando le podamos dar seguimiento durante 1 año o 2 años, podemos tener como la tranquilidad. Hay gente que vuelve a recaer, pero no con la misma intensidad, de que el paciente ya identificó y pudo diferenciar claramente hambre estomacal de emoción y darle a cada una de sus necesidades lo que le corresponde. Y entonces eso puede ayudar a que el paciente no tenga recaídas. Algo importante, no cualquier psicólogo atiende trastornos alimenticios, no somos todólogos, así como yo no sé de adicciones, yo no sé de alcoholismo, sí hay especialidades y esto es un trabajo con especificidades así como muy atinadas de qué se debe decir, qué se debe trabajar, qué no hay que hacer, cómo trabajar con la familia. Entonces sí debe ser realmente con alguien que tenga la especialidad en este tipo de problemáticas. A una experta en el tema, ¿no? De hecho, muchos de mis pacientes pues ya la conocen porque justamente con ella me ha acompañado en este proceso porque estoy bien consciente de todo el impacto emocional con respecto a la comida, ¿no? Entonces, pues vamos a tener sus datos disponibles
para que la busquen, para que la contacten y para que se acerquen y pidan ayuda, porque vuelvo a repetir, no están solos en este proceso. Pues